Muy bien, nuevamente estamos reunidos para poder profundizar más en la Biblia online. Quiero hablarles de algo pequeño. Se trata sobre los principios de interpretación, es decir, la hermenéutica bíblica. Voy a hablarles de dos principios. El primero es: Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Es decir, nosotros como personas que nos conectamos, comunicamos, nos entendemos. Y por eso Dios se hace entender a través del lenguaje humano. No hay otra forma. Dios se habla a través de lo que nosotros entendemos. El primer principio pone en evidencia tres ideas principales. Que Dios ha hablado en la Escritura, es decir, a través de la Biblia. Lo ha hecho per homines, a través de los hombres. Es decir, por medio de los hagiógrafos, aquellos que han escrito las cosas sagradas. Y por supuesto, la manera humana, el more onim, es decir, los detalles que cada ser humano tenemos. Nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra situación vital, las emociones, la psicología, el contexto político y social influyen en nuestra escritura y nuestra interpretación. Tenemos entonces principio de origen divino de la escritura, el principio de la autoría del escritor, es decir, si ha estado inspirado, en qué momento lo escribió, y el principio de intencionalidad, con qué propósito. Un ejemplo al respecto. Una cosa son la intencionalidad que tenían, por ejemplo, los evangelios apócrifos. Los apócrifos no entraron en el canon, recuerden el tema del canon. ¿Por qué? Porque exageraban, hiperbolizaban, se iban al otro extremo, o bien divinizaban demasiado a Jesús, o bien lo ridiculizaban, ¿no? Cuando escribían, por ejemplo, algunos textos de los apócrifos, las cartas del Evangelio de Pedro, que Dios agarra barro y forma un pajarito, le sopla y lo bota. ¿Eso qué nos enseña? Que Dios era poderoso, pero no de esa manera sobrenatural, en el sentido de exagerar, ¿no? Vayamos pensando un poquito más en la parte más humana, es decir, lo que nosotros propiamente queremos transmitir. De estos principios hemos hablado ampliamente. Nosotros hemos dicho justamente que tengan en cuenta los géneros, la inspiración. Bueno, ahora hay que decir pues que la Dei Verbum también nos da unos principios para poder interpretar. Decíamos que el primero, Dios habla a los hombres a través de nuestro lenguaje. Es decir, tenemos que entender la cultura, la psicología, etc. El segundo principio es la lectura en el espíritu. Es decir, ¿cuál es la intencionalidad del autor? Hay que captar eso y desde ahí interpretar. No podemos nosotros interpretar algo que nos conviene y lo demás hay que descartar. No. El espíritu significa ese principio fundamental. Deben tener en cuenta no con menor diligencia, nos dice Dei Verbum, el número 12. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que fue escrito. Si quieren, un resumen. La Biblia fue escrito por hombres de fe para hombres de fe. Es decir, si quieres leer la Biblia, debes tener fe, así como el que ha escrito con mucha fe. Así como un papá ama a su hijo y el hijo debe entender ese amor y luego ser correspondido. Gratitud. Entonces hay que leer la Biblia en ese contexto. Al objeto vinculante de estos textos está ¿quién lee? El autor y la intención, es decir, el espíritu. ¿Ya? Muy bien, eso sería para explicarles un poquito la hermenéutica respecto a esto de los principios de lectura bíblica. Muy bien, vamos a hablar el tema sobre algunos materiales, herramientas espirituales que nos van a ayudar a profundizar en la lectura de la Biblia. Vamos a tratar sobre la lectio divina, es decir, la lectura orante de la Sagrada Escritura. La lectio divina más o menos se remonta hasta los años los siglos 4 o 5 de nuestra era, cuando los monjes, sobre todo aquellos que se iban al desierto, los anacoretas, San Benito, San Pacomio, San Antonio Abad también, empezaban a profundizar en el texto bíblico. La manera de hacerlo está propiamente en 4 pasos que vamos a profundizar. El primero propiamente es la lectio, es decir, la lectura de la Biblia. Pero no vas a leer la Biblia como tal, porque eso te pasas toda la vida. Un consejo:
agarras el Evangelio del día, propiamente. Puedes leer la primera lectura y el Evangelio, pero te aconsejamos solo el Evangelio. Puede ser 5, 10, 15 versículos de ese día. ¿Y cómo sabes tú? Algunos almanaques tienen citas bíblicas, almanaques calendarios anuales, ahí dice, no, hoy día Lucas 15, 20, 30. Lees esa parte, buscas. Otra forma es que te compres tu calendario litúrgico anual, que ahí está todos los días. O también tu calendario mensual, que lo editan algunas editoriales católicas, tú lo compras y lees allí. También está la Biblia, el Evangelio del día. Entonces, agarras el Evangelio, lees detenidamente, no como una noticia, sino qué me dice Dios. A eso se llama lectio, lectura silenciosa, pausada, repetida en tu corazón. Eso lo puedes hacer 2, 3 minutitos. Una vez que has leído, te quedas en silencio y vas a rumiar esa palabra. Es decir, eso que tú has comido, como vamos a relacionar la comida, metes la cucharita al plato y llevas a la boca. Eso es la lectura. El segundo paso, la meditación. Meditas, es decir, rumeas la palabra. Gustas en tu boca la comida, igual la palabra de Dios gustas en tu corazón. Por ejemplo, puedes expresar citas pequeñas. Se me ocurre pensar en algún evangelio que se pueda haber leído algún día. Por ejemplo, el Zaqueo. ¿Qué me llama la atención? Subió, le miró, le dijo baja. Esos verbos, acciones, puedo yo repetirlas en silencio. Estoy rumiando la palabra, estoy degustándola. Eso se llama meditación. El tercer paso es la oratio, la oración. ¿Cómo confronto esa palabra? Si escucho, sube, baja, voy a tu casa, ¿yo cómo respondo? ¿Qué digo? Ven, abre, entra. Sí, Señor, te escucho. Estoy orando. La oratio propiamente ya es ese momento donde está ingiriendo la comida y está funcionando en mi cuerpo. Mi estómago digiere, empieza ya a separarse proteínas, vitaminas, minerales, etc. Entonces ya está haciendo efecto a la palabra. Y la última parte, que es la más elevada, ya propiamente es contemplatio, es decir, la contemplación. ¿Qué le digo yo a Dios? En el silencio, Él me habló, me dijo, mira esto, ¿y cuál es mi respuesta? Cuidar, meditar, tener paciencia, ser prudente, tener esa apertura, esa mente grande, perdonar, pedir perdón de repente. Entonces ya estoy yo ahí actuando, ¿no? Ese sería el cuarto peldaño. ¿Y esto cómo se relaciona con la comida? Cuando uno come, digiere, ya tiene todo, tiene energía, tiene fuerza, ayuda, se solidariza, corre, salta, tiene vigor. Igual la palabra de Dios cuando está digerida, meditada, puedo yo ir a evangelizar, puedo ser un gran agente pastoral. En mi salón de clases con mis alumnos, tener más paciencia, enseñarles con más método, con más tino, ser prudentes. Y si algún alumno está con problemas, pues llamarle a un lado al final de la clase. Miren, todo lo que me mueve, la contemplación. Es largo. Un quinto paso que a veces no se toma en cuenta ya propiamente es la acción. Es decir, yo salgo al mundo, predico, ya es algo más ya de los elegidos de Dios, es algo más de las personas que se consagran, inclusive laicos consagrados, sacerdotes, agentes pastorales, que ya tienen un cierto tiempo dedicado a anunciar la palabra de Dios en su propia realidad, es decir, aquel mensaje que nos quiere dar Dios. Repito entonces, Lectio Divina es un método, una herramienta para yo ir leyendo día a día la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo me demora la Lectio Divina? Los primeros 10, 15 días, las 2 primeras semanas va a ser un poco difícil, porque tienes que habituarte. Yo te aconsejo que busques unas 10 minutos del día, 8 minutos. Agarras tu Biblia con tus citas bíblicas semanales o tu calendario. A ver, hoy día toca Mateo 5, 15, 20. Muy bien, lo lees. 1 minuto, 2 minutos la lectura. Luego meditas, silencio, eliges una palabra, es un eco en tu mente. Eso te toma otros 2 minutos. Luego oras. ¿Qué digo? Enfróntate tu vida, las respuestas. Y finalmente
contemplas tu compromiso. ¿Cuánto te ha tomado esto? 8 minutos. 8 minutos al día que vas a alimentar tu mente, tu espíritu, para que en tu trabajo, en la calle, con los tuyos, muestres esas ganas de ayudar, de trabajar. Si todos los días tú logras habituar a hacerlo en tu vida, verás que tu mundo cambia y la gente lo va a notar. En el colegio, tus colegas, los alumnos van a ver que estás orando, porque vas a ser alegre, expresivo. No sé si ustedes, por ejemplo, que trabajan en los diversos colegios lasallistas, ¿acaso algún hermano, algún sacerdote, un capellán, bueno, lo ven así todo muerto, apagado, triste, melancólico siempre? Puede que un día esté así porque le fue mal como humano, pero comúnmente que yo como sacerdote estoy en más de un colegio de La Salle compartiendo, y los niños, pues el padre, y van y se cuelgan, se alegran. ¿Por qué? Porque nosotros los sacerdotes, agentes pastorales, religiosos, por lo menos participamos, intentamos diario estar en la misa. Yo les invito a que ustedes también estén en la misa, vayan domingo a domingo, no digan, no entiendo, pero si usted va leyendo el Evangelio desde su casa, ya va meditando la lección divina, cuando vaya a la misa va a ser fácil, va a entender, y eso le va a ayudar a que tenga paciencia, prudencia, sabiduría, fortaleza. Muy bien, hemos hablado entonces de uno de los métodos que son más comunes para profundizar, leer la Biblia, la lección divina. Lectura, oración, meditación y contemplación. 4 pasos básicos para entender la Biblia. Lees la Biblia en 1 o 2 minutos, digo la Biblia, bueno, un texto bíblico, lo meditas, lo oras y lo contemplas. 4 pasos, pónganlo en práctica poco a poco y van a ver que es un hábito, y luego el mismo cuerpo, el mismo organismo les va a pedir alimento espiritual. Bueno, me despido hasta otro momento y ya nos estamos comunicando a través del foro, del chat, algún mensaje para estar juntos en esta aventura de la Biblia online a través de todo el consorcio de los colegios de las escuelas cristianas de los hermanos de La Salle.